Escucharás a la gente decir que el mejor café viene de Colombia, Brasil o incluso Indonesia. Y siendo honesto, yo soy uno de ellos. Es cierto, puedes conseguir café excelente de esos lugares, pero el origen del café, la cuna del café, es África. En Etiopía, las vidas de 15 millones de personas dependen del café. Eso es aproximadamente lo mismo que toda la población de Guatemala. En Ruanda, usaron el café para reconstruir todo su país, después de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Uganda está sentada sobre una mina de oro de robusta indígena que nadie sabía que existía. ¿Y Sudáfrica? Pasaron de básicamente cero cultura cafetera a tener algunas de las cafeterías más innovadoras del planeta. 4 países, 4 historias completamente diferentes, y cada una cambiará la forma en que piensas sobre el café. Empecemos donde todo comenzó, Etiopía, donde han estado cultivando café por más de 1000 años. El café etíope es bien conocido por ser uno de los mejores cafés del mundo. ¿Pero por qué? Podría decirte que es porque el café en Etiopía se cultiva en altitudes altas y en suelo volcánico. Pero podría decir eso sobre cualquier cantidad de países. Entonces, ¿qué hace que el café etíope sea tan especial? Bueno, el café nació en Etiopía. Las primeras plantas de café se encontraron en Etiopía. La diversidad genética silvestre, que se encuentra en sus variedades autóctonas, no se encontrará en ningún otro lugar. Estamos hablando de cientos, tal vez miles, de variedades que han evolucionado de forma natural y muestran perfiles de sabor muy distintos. Esa variedad les da a los productores una ventaja natural en complejidad. Muchos de los cafés de Etiopía son variedades landrace. Esto significa que se han adaptado a microclimas locales específicos durante generaciones sin interferencia. Así obtienes sabores específicos del sitio vinculados a pequeñas parcelas de tierra, lo que añade a la singularidad de cada lote. Desafortunadamente, la industria cafetera de Etiopía está bajo presión. La inestabilidad climática, las dificultades económicas y los disturbios políticos continúan amenazando un sector que sigue siendo la exportación más importante del país. Etiopía sigue siendo el mayor productor de café de África y ocupa el 7º lugar a nivel mundial. Pero esa posición está siendo puesta a prueba mientras las condiciones se vuelven más impredecibles. El café es fundamental para la economía etíope. Contribuye alrededor del 5% al Producto Interno Bruto Nacional y el 10% de la producción agrícola total, y representa aproximadamente el 30 a 35% de todos los ingresos de exportación. Más del 90% del café del país es producido por pequeños agricultores, los 4 millones de ellos, la mayoría de los cuales dependen de métodos tradicionales de baja inversión. Estos agricultores son cada vez más vulnerables al clima errático, las temporadas de cultivo cambiantes y los costos de producción crecientes. Se espera que la cosecha 2025 a 2026 alcance 11.6 millones de sacos de 60 kilogramos, una cifra sólida, impulsada por condiciones favorables en áreas montañosas clave. Pero las ganancias son desiguales. Más del 80% de los agricultores han reportado rendimientos inconsistentes en años recientes, y los riesgos de sequía, plagas y suelos que se degradan continúan aumentando. El café sigue siendo una fuente importante de ingresos extranjeros, con exportaciones un 70% más altas año a principios de 2025. Pero mantener ese impulso dependerá de qué tan bien pueda adaptarse la industria a un clima cambiante y la incertidumbre económica continua. En Etiopía, no hay solo una forma en que se cultiva el café. Hay 4 sistemas distintos, y cada uno altera el sabor, calidad y trazabilidad de los granos de café finales. Estos sistemas son café de bosque, café semibosque, café de jardín y café de plantación. El café de bosque es el menos intervenido. Crece silvestre en bosques naturales, principalmente en el suroeste del país. Los agricultores casi no intervienen en los árboles, solo cosechan lo que está disponible. Estas son a menudo variedades ancestrales, completamente silvestres, lo que significa que puedes obtener algunos perfiles de sabor interesantes, pero también mucha variabilidad. El café semibosque supone un mayor nivel de manejo. Los agricultores adelgazan el dosel, limpian la maleza
y cuidan los cafetales silvestres sin convertirlos en una verdadera granja. Sigue siendo un ambiente natural, pero hay más intervención humana. Aproximadamente el 35% del café de Etiopía viene de este sistema, y es a menudo donde encontrarás un buen equilibrio de consistencia y carácter. El café de jardín es el método más común. Representa alrededor del 45% de la producción nacional. Es café que se cultiva junto a las casas, a menudo combinado con frutas, verduras u otros cultivos de subsistencia. Estas parcelas son pequeñas, usualmente menos de media hectárea, y manejadas a mano. Por eso, es donde operan la mayoría de los pequeños agricultores. El sabor aún puede ser excelente, pero la principal diferencia aquí es la escala y accesibilidad. El café de plantación es agricultura comercial a gran escala. Es aproximadamente el 10 a 15% de la producción y se maneja más intensivamente. Piensa en irrigación, espaciamiento, fertilizante y mano de obra contratada. Es menos común en Etiopía comparado con otros países productores, pero juega un papel en la consistencia y volumen de exportación. Una de las razones clave por las que el café etíope se destaca es la forma en que se procesa, especialmente el método lavado, del que Etiopía fue pionera. Los cafés lavados son conocidos por su claridad. A menudo obtendrás notas florales, cítricos, a veces un poco de jazmín o bergamota, sabores que se destacan porque la fruta se remueve completamente antes del secado. Comparado con los cafés procesados naturalmente, que tienden a ser más pesados, más frutales y más fermentados, los etíopes lavados son más limpios y más ligeros al paladar. Piensa en ellos como un té fino, delicado, con una acidez nítida y un cuerpo más suave. No abruman, solo te presentan un sabor sutil. Así que esa es Etiopía, la biblioteca genética del café. Sin embargo, 1200 millas al sur, hay un país que tuvo que reconstruir todo desde cero. Y eligieron el café para hacerlo. Pero no tenían la biodiversidad de Etiopía en la cual apoyarse. Lo que Ruanda sí tenía era determinación. Después del genocidio, en 1994, el país no solo reconstruyó su industria cafetera, la rediseñó. Con apoyo internacional e impulso local, se enfocaron casi completamente en una variedad, Bourbon arábica. A diferencia de las variedades ancestrales silvestres de Etiopía, el Bourbon de Ruanda da una taza más consistente y almibarada, a menudo con frutos rojos, brillo floral y una claridad similar al té. También usan un proceso lavado a través de una red de cientos de estaciones de lavado comunales construidas durante las últimas 2 décadas. Es preciso, controlado, diseñado para calidad desde la base. La tierra misma ayuda, sí. También tienen altitudes altas, suelo volcánico y un clima ecuatorial confiable con 2 temporadas lluviosas. Pero eso también se encuentra en otros países. Ruanda tiene un enfoque estricto en trazabilidad, control de calidad y elevar a los pequeños agricultores al mercado de especialidad. Y hay muchos pequeños agricultores tratando de ganarse la vida en Ruanda, más de 400.000 de ellos. La cosecha 2025 a 2026 se perfila como una cosecha sólida, con alrededor de 18.000 toneladas métricas esperadas, incluso con algo de estrés por sequía en partes del país. Pero como en cualquier otro lugar, los precios globales del café son el problema real. Ruanda no controla el mercado, y los pequeños agricultores son los que sienten el golpe cuando los precios caen. Para ayudar, el gobierno ha intervenido este año con un nuevo precio mínimo de 600 francos ruandeses por kilo de cerezas, un 25% más que años anteriores. Y es importante recordar, 600 francos puede sonar decente, hasta que te das cuenta de que son solo 42 centavos por kilo. Ruanda está impulsando la creación de vínculos directos entre agricultores y compradores, así que menos intermediarios, precios más claros y más retroalimentación del mercado sobre lo que los compradores realmente quieren. No es un sistema perfecto aún, pero se dirige en la dirección correcta y da a los agricultores un poco más de poder en una industria donde usualmente están al final de la fila. Si estás obteniendo valor de esto, dale me gusta y suscríbete para más análisis profundos de café. Así que tienes a Etiopía con su lotería genética y Ruanda con su ingeniería de precisión. Pero ¿qué hay de un país que tiene ambas?
Uganda tiene robusta indígena que ha estado ahí desde siempre, y arábica introducido en la época colonial, sembrado encima de eso. El robusta había estado creciendo silvestre en los bosques alrededor del lago Victoria y estaba siendo usado por comunidades locales mucho antes de que se convirtiera en un cultivo comercial. El arábica no fue introducido a Uganda hasta que los británicos llegaron en 1894, poco después de que Uganda se convirtiera en un protectorado británico. Esta mezcla de robusta nativo y arábica creó una situación cafetera que no es exactamente como sus vecinos, pero tampoco completamente industrial. Los tipos de arábica cultivados aquí han llegado de toda África. Algunos, como SL28 y SL14, originalmente vinieron de Kenia y fueron seleccionados por su habilidad para manejar condiciones difíciles, mientras aún entregan buen sabor. Otros, como KP423, fueron desarrollados aquí mismo en Uganda. También está Nyasaland, una variedad más vieja de Malawi, aún cultivada en lugares como el monte Elgon. Cada una de estas trae notas de sabor diferentes, algunas frutales, algunas florales, algunas más equilibradas. Y cuando escuchas el nombre Bugisu, eso se refiere al arábica cultivado en las laderas occidentales del monte Elgon, conocido por su carácter rico, similar al vino. Se espera que la producción de café de Uganda para la temporada 2024 a 2025 alcance 6.9 millones de sacos de 60 kilogramos, continuando la tendencia ascendente constante. Ese crecimiento viene de técnicas de cultivo mejoradas y plántulas de alto rendimiento que ahora están empezando a dar frutos. El robusta aún domina, alrededor del 80% de las exportaciones de café de Uganda, pero el arábica está empezando a ganar terreno. La demanda global por arábica está creciendo, y las regiones de mayor altitud de Uganda están empezando a acceder a ese mercado más seriamente. El café es algo importante para la economía ugandesa. Trae aproximadamente el 20 a 30% de los ingresos de divisas del país y contribuye alrededor del 5% al Producto Interno Bruto. Ese dinero no solo se queda en cuentas del gobierno, apoya carreteras, escuelas, atención médica y mantiene funcionando las economías rurales. La industria proporciona ingresos para aproximadamente 1.700.000 hogares, sirviendo como salvavidas para comunidades rurales. En Uganda, la forma en que se procesa el café depende mucho de dónde se cultiva y quién lo cultiva. El robusta, mayormente cultivado en las tierras bajas, a menudo se procesa en seco. Toda la cereza se seca al sol antes de que se remueva el grano. Es barato y simple, pero puede llevar a resultados desiguales, especialmente cuando el control de calidad es limitado. El arábica, especialmente del monte Elgon y los Rwensoris, es más probable que pase por procesamiento lavado, el mismo método que vimos en Etiopía, pero aquí se aplica a diferentes variedades y condiciones de cultivo, lo que da un resultado de sabor diferente. Aún obtienes ese perfil más limpio y brillante, pero con más fruta roja y cuerpo comparado con la ligereza floral de un etíope. También hay un interés pequeño pero creciente en el proceso miel, que se sitúa entre lavado y natural. Los agricultores dejan algo de la capa pegajosa de la fruta, el mucílago, en el grano mientras se seca. Es más difícil de manejar, pero puede crear una taza con dulzura y estructura, algo que está captando atención en el mercado de especialidad. Así que mientras Uganda históricamente no ha sido conocida por innovación en procesamiento, eso está cambiando. Los métodos están mejorando y más productores están experimentando para obtener lo mejor de lo que cultivan. Ahora, Etiopía tiene sus siglos de historia cafetera. Ruanda reconstruyó su país desde las cenizas con determinación, y Uganda tiene esa identidad dual. Pero hay una pieza más en este rompecabezas del café africano, y es un país sin historia cafetera en absoluto. Sudáfrica no tenía café. Punto final. No plantas indígenas, no plantaciones coloniales que valga la pena mencionar, solo generaciones de bebedores de té. Entonces, ¿por qué estamos hablando de ellos? Porque lo que están haciendo ahora podría ser el futuro del café en África. Sudáfrica no creció con café, creció con té. La influencia colonial británica hizo del té la bebida predeterminada por generaciones, y cuando la gente sí tomaba café, usualmente era instantáneo, barato, rápido y conveniente.
Durante el apartheid, las sanciones económicas y restricciones de importación hicieron aún más difícil conseguir granos decentes, lo que significó que el país nunca desarrolló el tipo de cultura cafetera profunda que encuentras en lugares como Etiopía o Uganda. Mientras otras naciones africanas estaban construyendo tradiciones cafeteras a nivel de granja, Sudáfrica estaba aislada, dependiendo de importaciones. Ese retraso significó que la escena de especialidad llegó mucho después. Comenzó a cambiar a principios de los 2000. La escena de café de especialidad sudafricana llegó. Desde ese tiempo, el país ha pasado de instantáneo e importaciones a tostadores independientes, menús creativos de cafeterías y una apreciación completa por el buen café. Encontrarás de todo ahora, desde purovers de origen único hasta capuchinos de rooibos. La mayoría del café de Sudáfrica aún es importado, y eso no es algo malo. Las cafeterías a través del país obtienen granos de todos lados: África Oriental, América Latina, Sudeste Asiático. Hay un fuerte enfoque en orígenes africanos como Etiopía, Kenia y Ruanda. Pero también encontrarás brasileños achocolatados o guatemaltecos con notas de nuez. Esa gama permite a las cafeterías ofrecer una variedad real en sabor, florales, fruta, especias, chocolate, dependiendo del origen. El cultivo real de café en Sudáfrica aún es a pequeña escala. El clima simplemente no es ideal en la mayoría de las regiones, pero hay algunos cultivadores ahora en KwaZulu-Natal y algunos otros bolsillos experimentando con producción local. Están en los inicios, pero está empezando a añadir algo local a lo que ha sido mayormente una cadena de suministro global. Ciudad del Cabo ha forjado una escena cafetera que es completamente suya. Mezcla herencia con cultura cafetera moderna, ofreciendo de todo, desde capuchinos de rooibos hasta lates de tarta de leche, bebidas que no vas a encontrar en Melbourne o Seattle. Las cafeterías aquí tienden a inclinarse hacia la identidad local, con interiores que muestran artesanía sudafricana, materiales sostenibles y un fuerte sentido del lugar. Los baristas se toman el oficio en serio, a menudo experimentando con diferentes métodos de preparación y perfiles de sabor. Johannesburgo es diferente. Las cafeterías de la ciudad a menudo tienen una apariencia audaz e industrial, texturas crudas, murales brillantes y mucha energía. Las mezclas son una combinación de granos locales e internacionales, y la vibra se inclina más urbana y expresiva, reflejando el ritmo de la ciudad misma. El estilo importa aquí, pero también el sabor. Sudáfrica ha pasado de gránulos instantáneos a algo mucho más interesante. Lo que solía ser sobre conveniencia, ahora es sobre calidad, sabor local y conexión. La cultura cafetera aquí refleja un cambio más grande, hacia comunidad, creatividad y hacer las cosas con intención. 4 países, 4 enfoques completamente diferentes, pero todos son parte de la misma imagen más grande. Desde café de bosque silvestre hasta estaciones de lavado de precisión, desde colonialismo hasta capuchinos de rooibos, este es un continente que está cambiando lo que significa el café. La próxima vez que trates de elegir tu próximo paquete de café, tal vez échales un vistazo a los africanos.